¿Cómo están mis amados hermanos varones? Un llamado a vivir en esperanza y santidad. Sí, todos estos viernes vamos a estar estudiando acerca de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Primera epístola de San Pedro y segunda epístola de San Pedro. La primera epístola tiene que ver con un llamado a vivir en esperanza y santidad. Este es el estudio que vamos a estar teniendo todos los días viernes. Vamos a ir a primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Luego voy a estar explicando el propósito de esta carta, es decir, el propósito por el cual el apóstol Pedro escribe esta epístola. Y vamos a ver a quién escribe. Ok, primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El propósito de la carta, mis amados hermanos varones, es que Pedro tenía en mente un propósito pastoral al escribir la epístola. Es decir, Pedro, con ese amor que le caracteriza ahora por la grey, recuerden que el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor. Y el Señor Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y él tenía un gran amor, si se puede decir, una gran responsabilidad acerca ahora de los creyentes. Por eso, con amor pastoral, él escribe esta carta con el propósito de ¿qué? Para aconsejar a los creyentes acerca de los peligros de la persecución, la eminencia del fuego de prueba y la certidumbre de los tiempos difíciles en los cuales vivían los creyentes. El objetivo de Pedro es fortalecer a los lectores en la fe e invitarlos a una conducta irreprensible, a una ciudadanía ejemplar, de modo que las personas pudieran ver en ellos un buen testimonio de Cristo. Además, Pedro incluye en la epístola consejos específicos para siervos, para las mujeres, para los maridos, para los líderes religiosos y jóvenes miembros de la iglesia. Vamos a orar. Te pido, Padre Celestial, una bendición especial para todos mis hermanos varones y también para nuestros amigos que estamos enlazados, conectados, Señor, por este canal. Dios amado, te pido para que podamos nosotros, sin ningún obstáculo, sin ninguna desavenencia, poder escuchar tu palabra y así podamos aprender más acerca de lo que tú tienes para nosotros. Señor, estamos aislados los unos a los otros, pero no desconectados de ti. Bendice este tiempo, Padre Celestial. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, era un hombre como nosotros, un hombre con virtudes, pero también con defectos. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunas virtudes como también algunos defectos del apóstol Pedro. En Mateo 14, 28, por favor, Mateo 14, 28, usted puede buscar, si no, usted puede escuchar la lectura que voy a dar de estos versículos. Mateo 14, 28. Con mucha tranquilidad usted puede buscar. Tenemos toda la noche, no hay problema.
Mateo capítulo 14, versículo 28, y leo. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué es lo que había pasado? Que se había desatado una tormenta en el mar. El Señor Jesús no estaba con ellos, pero dice la palabra de Dios que en una de las vigilias de la noche aparece el Señor Jesús caminando sobre el mar. Y algunos dijeron fantasma, fantasma. Entonces ahí donde sale relucir Pedro como impulsivo que era. Y dice, Señor, si tú eres, es decir, puede que tú seas un fantasma, pero si tú realmente eres el Señor Jesucristo, haz que yo camine sobre las aguas. El versículo 28 dice, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí estaba siempre Pedro, era el primero en responder, era un hombre bastante impulsivo. Muy bien, ahora vayamos al mismo libro, Mateo capítulo 14, versículo 30. Allí nomás está, ¿no? 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. También tenía cobardía, era un hombre cobarde, ¿no? Porque aparte de este incidente también, hermanos, recuerden ustedes que cuando al Señor Jesús lo aprendieron, lo arrestaron y lo llevaron ya ahí a la corte del rey, la Biblia cuenta de que Pedro estaba afuera del palacio, se estaba calentando, y una de las personas ahí lo reconoció y dijo, tú eres uno de ellos, sí, tú eres uno de los seguidores del Galileo. Pero él dijo, yo no lo conozco, yo no lo conozco. En sí tuvo cobardía, no tuvo la valentía de decir, sí, yo soy uno de ellos, yo quiero, si yo quiero morir junto a mi Señor, este es el momento para que ustedes me apresen y me arresten, porque quiero morir como mi Salvador o como mi Mesías. Fue un hombre cobarde. Muy bien, ahora vamos a ir a Juan capítulo 18. No pierda Mateo porque en un momento regresamos. No pierda Mateo. Y Juan capítulo 18. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está Juan capítulo 18. Con mucha calma usted puede buscarlo. Y estamos viendo hasta el momento que el apóstol Pedro era un hombre impulsivo, cobarde. Y también vamos a ver en este momento que Pedro era de un temperamento colérico. Juan 18, 10. Juan 18, 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pues bien, el incidente es cuando el Señor Jesucristo va los soldados a arrestar al Señor Jesús, pero sale Pedro, desenvaina su espada y da cierto movimiento con espada y corta la oreja de esta persona, de este hombre. Sí, era un hombre así, de temperamento colérico, rápidamente reaccionaba. Pero también, como dije, el apóstol Pedro tiene sus virtudes y sus defectos. Y aquí está una virtud. Era un hombre bastante compasivo. Así que ahora regresemos al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26. Muy bien. 26:75. 26:75. Vamos a ver aquí una virtud del apóstol Pedro. San Mateo 26:75. Ajá. Y dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Aquí Pedro, si bien es cierto, se dio cuenta de lo cobarde que había sido, sintió cierta compasión por el Señor, lo que estaba pasando, y empezó a llorar. No se dio cuenta. Él dijo, pero ¿por qué he hecho esto?
Si yo en una oportunidad dije, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte y ahora no lo estoy haciendo. Y sintió compasión por su Mesías, por su Salvador. Muy bien, ahora vamos a ir a Hechos para ver acerca de que el apóstol Pedro fue un hombre valiente y firme, un hombre valiente y firme después del Pentecostés. Vayamos a Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, Hechos, Juan, Hechos, después de Juan viene Hechos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 27 al 30. Hechos capítulo 5 del 27 al 30. Ajá, ok. Dice entonces, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos ya un Pedro cambiado totalmente. Un hombre firme, un hombre valeroso, firme en las palabras que él decía, valiente en sus hechos y valiente también en el hablar ahí a las autoridades, diciéndole, pues nosotros es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Sí, y nosotros vamos a seguir hablando acerca de Jesús. Sí, Jesús, a quien ustedes lo mataron, a quien ustedes lo mataron y lo colgaron en un madero. Todo esto está diciendo el apóstol Pedro. Fíjense, con qué valentía, ¿no? Con qué firmeza. Un Pedro totalmente cambiado. Mis amados hermanos, frente a todo esto, amigos varones, quiero decirle lo siguiente, ¿no? De que cuando venimos a los pies del Señor, es decir, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, venimos con virtudes y con defectos también. Con virtudes y con defectos. Pero es a través del discipulado, es a través del escuchar la palabra de Dios, que el Señor nos va moldeando, que el Señor va quitando lo que no sirve para hacer de nosotros herramientas de bendición, como lo hizo con el apóstol Pedro. Ahora el apóstol Pedro, ahí en el libro de los Hechos, vemos a un hombre que está predicando y miles se convierten. Y tenemos que ser agradecidos, mis hermanos varones, de cómo el Señor nos ha rescatado a través de su Hijo Jesucristo y nos ha cambiado también nuestro temperamento, ha cambiado nuestro lenguaje, ha cambiado nuestro corazón y ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Aquí vemos que Pedro tenía un carácter conforme al de Cristo, al de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las cualidades de un líder espiritual? No vamos a dar lectura a los versículos por el tiempo, no vamos a dar lectura, pero por ejemplo, lo que espera ver nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, usted y yo como padres de familia, o como líderes espirituales, lo que quieren ver en nosotros las personas es sumisión. Y como ejemplo lo tenemos al Señor Jesucristo, cuando en una oportunidad se acercaron a Él y le dijeron acerca del impuesto. Y entonces el Señor Jesús dijo, muy bien, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ok, si tienes que dar a Dios, hazlo. Si tienes que dar al gobierno o al emperador tu impuesto, da también. Un líder espiritual se debe caracterizar, aparte de la sumisión, con sujeción. Ejemplo, tenemos al Señor Jesús y la oreja del siervo del sumo sacerdote, ahí en Juan 18:10,
donde vemos que Pedro corta la oreja. Y Pedro quería arreglar las cosas a punta de espadazos, pero el Señor Jesús le dijo, no es necesario, no es necesario. Si ellos han venido a arrestarme, muy bien, que me arresten, y luego vamos a conversar. Otra cualidad que espera ver la gente en nosotros es humildad. Y tenemos ese ejemplo en el Señor Jesucristo, ¿no? Y la negación de Pedro. El Señor Jesús, en ningún momento cuando Pedro le negó, el Señor Jesús le dijo, Pedro, has perdido todo conmigo. Ya no soy tu amigo, ni tú ni yo nos conocemos, tú por tu camino, yo por mi camino. No, jamás el Señor Jesús actuó así con Pedro, ¿no? El Señor Jesús actuó con humildad, actuó con una pasividad, con el propósito de no perder a Pedro. Porque en el corazón y en la mente del Señor Jesús, el Señor Jesús veía a Pedro como un líder de la iglesia. Otra cualidad es el amor. El ejemplo tenemos al Señor Jesús, cuando Él lavó los pies de sus discípulos. No tuvo compasión de sus discípulos. Y otra cualidad es el valor. Y lo tenemos como ejemplo al Señor Jesús, ¿no? Jesús les dijo cuál era el valor de su vida. Es decir, delante del Señor, hermanos, todos nosotros tenemos un valor para Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida, nuestra salvación, le ha costado a su Hijo Jesucristo. Muy bien, entonces estas son las cualidades de un líder espiritual, ya seas tú como papá en tu casa o en la iglesia. Muy bien. En el versículo 1, ahora sí entramos a estudiar la primera epístola de San Pedro. Y note usted que el versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo que encontramos aquí, mis amados, es que que el apóstol Pedro está hablando a los expatriados, es decir, a los que estaban fuera de su patria, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, estaban dispersos por la persecución que se había acontecido. Durante los comienzos de la iglesia primitiva, se levantó la persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y como resultado de la persecución, muchos de los cristianos fueron expatriados por el mundo, es decir, salieron de su tierra para irse a otra nación. Y es a estos cristianos que habían sido dispersados como resultado de la persecución que está registrado en el libro de los Hechos, que Pedro está dirigiendo esta epístola, primeramente a los judíos creyentes expatriados por la persecución en Jerusalén, y luego él también incluye a los creyentes gentiles. Los cristianos estaban siendo perseguidos. ¿Saben? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el emperador romano envió al general Tito para derrumbar el templo que estaba en Jerusalén. Y miren, desde esa época en que fue destruido el templo de Dios ahí en Jerusalén, hasta ahora no se ha podido construir. Hasta el momento, no se ha podido construir el templo. Entonces, el Imperio Romano destruyó el templo y luego empieza a perseguir a los cristianos, a matarlos, a descuartizarlos, a quemarlos en hogueras. Y los cristianos empiezan a huir de un lugar a otro. Y mis amados hermanos, muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está el manto protector de Dios sobre sus hijos? Y hermano, es que el asunto es que los cristianos no estaban llevando a cabo lo que el Señor Jesús les dijo. El Señor Jesús en el libro de los Hechos les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los creyentes no estaban saliendo.
los discípulos de Cristo, los apóstoles, no estaban saliendo. Entonces, como que Dios permitió la persecución para que los cristianos, los creyentes, salgan por todo el mundo, y al salir por todo el mundo, ellos iban a compartir su fe y el evangelio iba a correr por todo el mundo. En el versículo 2 encontramos lo siguiente. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en ratificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Dios ha escogido a aquellos que serían los herederos de la salvación. En esta carta, en este versículo, encontramos la doctrina de la elección. Y les voy a explicar. Todo esto se da por el preconocimiento de Dios. Me estoy refiriendo en cuanto a la doctrina de la elección. Ahora, si usted cree que Dios realmente sabe todas las cosas, usted no debería tener problemas con la doctrina de la elección. Si usted tiene un Dios limitado, que solo tiene un conocimiento limitado, entonces usted tendrá problemas con la doctrina de la elección. Pablo, ¿sabe? Pablo, él ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, no lo busque. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Nos escogió Dios antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué significa esto, mis amados? Hemos sido escogidos en el Señor antes de que el mundo fuese creado. Aquí nos muestra la elección de acuerdo al preconocimiento de Dios. La palabra pre significa antes. Ahora, pongámoslo de este modo, hermanos. ¿Dios sabe todo? Nosotros creemos que sí. Si Dios sabe todas las cosas, entonces Dios no puede aprender nada. Es imposible para Él aprender algo porque Él ya lo sabe. Vea usted, el problema que tenemos nosotros es vivir en este tiempo continuo. Pensamos en todo como lineal, pero Dios está fuera de nuestra dimensión de tiempo. La dimensión en que vive Dios y la dimensión que vivimos nosotros es muy diferente, totalmente diferente. Y viéndolo a Dios desde su posición, Él puede ver el comienzo y el final al mismo tiempo. Y así Él sabe todas las cosas desde el comienzo. Así que, si Dios sabe quién va a ser salvo, entonces Él siempre supo a quienes iba a salvar. Ese es el preconocimiento de Dios. Y como resultado de ese preconocimiento, de la presciencia, conociendo a aquellos que responderían a su amor y a su gracia por medio de Jesucristo, Él ha escogido que ellos deben ser los hijos de Dios y así la elección de acuerdo al preconocimiento. Y Pedro en varios lugares aquí, en esta epístola, trae esta idea de que nosotros hemos sido llamados y escogidos en el preconocimiento de Dios. Muy bien, ¿sabe? Aquí, en este pasaje, vemos a la Santísima Trinidad. Dice, elegido según la presencia o preconocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos aquí a la Santísima Trinidad que obra y seguirá obrando en la salvación de las personas. Gracia y paz os sean multiplicados. Gracia y paz os sean multiplicados. Gracia y paz es el típico saludo griego. Gracia y paz es el típico saludo griego. En el saludo judío la palabra es shalom, que significa la paz le sea multiplicado. En este versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mis amados, tenemos que estar agradecidos totalmente a Dios de saber que por medio de nuestro Señor Jesucristo
y la gran misericordia de Dios, Dios envió a Jesús para buscarnos, para salvarnos. En su misericordia, Dios hizo que su Hijo viniese a nuestro mundo para buscarnos, para que volvamos a nacer espiritualmente, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por su misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Saben? Los que están sin Cristo, su esperanza está muerta. Pero los que tenemos a Cristo, nuestra esperanza está viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza está viva porque el Señor Jesucristo, estando muerto, resucitó y hoy está en los cielos con el Dios Padre Todopoderoso, preparando moradas para nosotros, mis amados. Por lo tanto, es una esperanza viva. Mis amados hermanos, el Señor Jesús, cuando vino a nuestro mundo, Él cambió las tinieblas en luz. Él cambió lo lejos que estábamos de Dios el Padre en cerca. Él cambió la muerte en vida. Él cambió la derrota en victoria. Si nuestra esperanza está en Jesucristo, sigamos esperando porque lo que Él ha dicho será hecho, mis amados hermanos. Que no nos pase, perdón hermanos, que no nos pase como le sucedió a los discípulos. Que eso lo estaré explicando ya en el segundo encuentro que tengamos el próximo viernes. Vamos a orar, hermanos. Padre querido, muchas gracias. Gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Señor precioso, porque así como tú, Señor Jesús, escogiste a Pedro, lo puliste, lo transformaste, Señor. Así nos has escogido a nosotros, nos has pulido y nos estás transformando, Señor. Estás haciendo tu obra en nuestra vida, nos estás transformando, Señor. Y Dios, te damos gracias, gracias, Padre querido, porque por tu misericordia, tu Hijo Jesucristo vino, Señor, a buscarnos, a salvarnos y a hacer de nosotros un cambio total. Estábamos muertos y nos dio vida, Señor. Sobre nosotros había una cruz de muerte, pero tu Hijo Jesucristo en su muerte nos dio vida y vida en abundancia. Hizo cambios preciosos, amado Dios. Éramos hijos del diablo, pero ahora somos tus hijos, Señor. Tremendo cambio, Padre. Y Dios, yo quiero darte gracias. Gracias por este estudio y guarda a mis hermanos, guárdalos a cada uno de ellos. Te pido por sus necesidades, por sus problemas, Señor amado, por sus angustias, sus dolores en su corazón. Te pido, Padre, Padre Celestial, para que tú seas propicio, para que tu auxilio, Señor, se muestre, se manifieste, tu ayuda del cielo venga a nosotros y pueda ayudarnos, pueda abrir puertas, Padre Dios Todopoderoso. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Dios querido, por el manto protector que lo extiende, Señor, para cada familia, para cada hijo tuyo, Señor. Guárdanos, cuídanos, Padre precioso, de todo contagio, de toda enfermedad, Padre querido. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos varones, como la también de sus familias. Gracias, Padre, gracias. En el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.